Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Aprendiendo Fisiología. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante que ven a diario en su práctica clínica, tanto médicos como todo el personal de enfermería, y es el control de líquidos. Entonces, vamos a estar hablando hoy acerca de lo que será el control de líquidos, así como de sus tres pilares fundamentales, como lo son el balance hídrico, la diuresis horaria y también el gasto urinario. Entonces vamos a ir de lleno con este video. Y lo primero que debemos de hacer es definir lo que es el control de líquidos. Entonces, el control de líquidos lo podemos definir como el control exacto de líquidos administrados y eliminados por las diferentes vías del organismo y que estará expresado en cc o lo que es lo mismo decir en ml. Sucede que el control de líquidos se realiza o su finalidad está dirigida a ser realizada en aquellos usuarios que tienen determinadas patologías específicas. Y el objetivo de esto es básicamente detectar la cantidad de líquido que puede estar llegando a retener el paciente, así como el riesgo de sobrehidratación por exceso del ingreso de líquidos al cuerpo, así como de cierta manera también determinar el grado de funcionalidad renal. Y también abarca hasta cierto punto ciertos tópicos importantes que nos pueden estar indicando acerca del estado general del paciente, que eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en la profundidad de este tema. Entonces, una vez que ya sabemos la definición de control de líquido, debemos de saber que el control de líquido tiene tres pilares fundamentales que debemos de dominar. En este caso son el balance hídrico, la diuresis horaria y lo que será el gasto urinario. Entonces, para ello debemos definir y profundizar cada uno de estos tres pilares. Entonces, vamos a ir de lleno con lo que será este video, vamos a profundizar y vamos a ir aprendiendo cada uno de estos puntos importantes. Entonces, primero vamos a empezar con lo que será el balance hídrico. Bien, hablemos del balance hídrico. Definamos primero qué es el balance hídrico. Lo podemos definir como la relación que existe entre los líquidos ingeridos con los líquidos eliminados. Específicamente estamos hablando de que será los líquidos ingeridos menos los líquidos eliminados. Cuando hablamos de los líquidos ingeridos, estamos hablando de todos aquellos líquidos administrados a través del cuerpo humano o a través del paciente a partir de dos vías, que serán la vía oral y la vía parenteral. Cuando hablamos de vía parenteral estamos hablando de una vía periférica, específicamente a través de una vena. También esto abarca la posibilidad de que sea a través de una vía central. Cuando hablamos de los líquidos eliminados, estamos hablando de todos aquellos líquidos eliminados por el cuerpo que son potencialmente cuantificables o medibles. Principalmente aquí podemos destacar lo que serán las orinas. También puede suceder que tengamos, más que todo en aquellos pacientes postoperatorios que ameriten la utilización de un DREN para poder cuantificar otro tipo de líquidos como lo que serán líquidos sanguinolentos o diferentes secreciones, ya sean serosas o serohemáticas. Entonces, cuando hablamos de los drenes, más bien estamos hablando de un nivel un poco más avanzado. Pero principalmente ustedes se van a encontrar o les va a tocar cuantificar lo que serán los líquidos eliminados tomando solo las orinas o cuantificando las orinas del paciente. Cabe destacar algo muy importante y es que dentro de los líquidos eliminados debemos anexar
algo muy importante que son las pérdidas insensibles. Es decir, ¿a qué nos referimos con pérdidas insensibles? Son todos aquellos líquidos que pierde el cuerpo humano y que son difícilmente cuantificables, que generalmente se llegan a perder a través de lo que es la evaporación. Afortunadamente tenemos una fórmula que nos ayuda a aproximarnos para saber más o menos cuánto es la pérdida insensible de lo que es el cuerpo humano o de un determinado paciente. Y esta fórmula es esta que tenemos en pantalla: el peso del paciente por las horas trabajadas por 0,5. Entonces, esta fórmula es muy importante y es algo que siempre debe ir añadido dentro de lo que son los líquidos eliminados. En este punto, entonces, justo como vemos aquí en pantalla, para tener la fórmula completa, la pérdida insensible siempre debe ir anexo a lo que son los líquidos eliminados. Entonces, tenemos que el balance hídrico será los líquidos ingeridos menos los eliminados, anexando dentro de los líquidos eliminados las pérdidas insensibles. Con eso tenemos el propio balance hídrico. Vamos a hablar ahora acerca de lo que será la diuresis horaria. Cuando hablamos de diuresis horaria, hacemos referencia a la relación que existe entre lo que será el volumen urinario con las horas trabajadas. Cuando hablamos netamente de lo que es el volumen urinario, nos referimos a la cantidad de orina que son potencialmente cuantificables y que generalmente la podemos medir a través de una bolsa colectora. En cambio, cuando hablamos acerca de lo que son las horas trabajadas, nos referimos a la cantidad de orinas que son eliminadas en un determinado rango de horas. En este caso, tenemos tres rangos que son las orinas que son eliminadas a las 6 horas, a las 12 horas y a las 24 horas. Algo muy importante que quiero que sepan es que cuando hablamos de volumen urinario nos estamos refiriendo netamente a la cantidad de orina. En este caso suena algo redundante, pero lo que quiero que sepan es que en este valor no vamos a colocar ningún otro tipo de líquidos eliminados, ni mucho menos vamos a colocar el valor de pérdidas insensibles. Esto es algo muy importante que quiero que sepan porque se puede prestar para confusión. En cambio, cuando ya hablamos de lo que es el gasto urinario, lo podemos definir como la relación que existe entre la diuresis horaria entre el peso del paciente. Entonces, para poder calcular lo que es el gasto urinario, previamente tenemos que tener el valor de lo que es la diuresis horaria, ya que el peso es algo que de por sí siempre vamos a tener, y en cambio la diuresis horaria es algo que tenemos que calcular. Aquí lo importante es que deben de saber es que el gasto urinario maneja un determinado valor que nos va a orientar si hay una disminución o un aumento o una ausencia en lo que respecta a la producción de orina. Entonces, para esto hay varios tipos de... Hay un determinado valor que varía dependiendo de la bibliografía que use. Entonces, por aquí les traigo esta que me gustó bastante y también les voy a hablar de lo que dicen otras bibliografías con respecto a estos valores. Hablamos que un gasto urinario es normal cuando va de un valor de 0,5 a 1 cc kHz. Esto también es muy importante. El gasto urinario se expresa en cc kHz. Hablamos de que un paciente
está oligúrico o tiene oliguria cuando tiene un valor de 0.3 a 0.4 cc kilo-hora. Bien, ¿a qué hace referencia la oliguria? La oliguria no es más que la disminución en la producción de orina. Hablamos de anuria cuando tenemos un valor menor a 0.2 cc kilo-hora. Cuando hablamos de anuria, nos referimos a la ausencia de producción de orinas. Y cuando tenemos un valor mayor a 3 cc kilo-hora, estamos hablando de que el paciente está poliúrico, es decir, que tiene un aumento en la producción de orina. Estos valores generalmente varían, ya que pueden encontrar que en otras bibliografías un valor normal de gasto urinario puede ir de 0,5 hasta 12 cc kilo-hora, y pueden encontrar también en otras bibliografías que la poliuria ya la clasifican cuando es mayor a 12 cc kilo-hora. O sea, esa es la otra información que se puede encontrar. Ahora que ya sabemos todo esto, vamos a ver un ejemplo para poder fijar mucho más esta información que les acabo de decir acerca de lo que es el control de líquidos. Muy bien, aquí ya llegamos a lo que será netamente la práctica. Entonces, vamos a tener aquí un ejemplo de lo que será el control de líquidos, que vamos a aplicar básicamente todo lo que vimos en las láminas pasadas en este ejemplo que tenemos aquí. Entonces, aquí tenemos que nos dan a un paciente masculino de 40 años de edad que pesa 60 kilos y al que se le ha hecho básicamente un control de líquidos de 6 horas. Por aquí vamos a tener lo que son nuestras fórmulas un poquito sintetizadas, donde debemos aprendérnoslas porque nos pueden preguntar en lo que es nuestra práctica diaria. Entonces, recordando un poco aquí, el balance hídrico hace referencia a los líquidos ingeridos menos los líquidos eliminados. La diuresis horaria hace referencia a lo que será el volumen urinario entre las horas trabajadas, y el gasto urinario hace referencia a la diuresis horaria entre el peso del paciente. Entonces, vamos a tener que en este ejemplo que les traigo nos van a dar unos valores, y a partir de estos valores que nos están dando vamos a poder hacer todo lo que será el control de líquido. Entonces, antes de empezar, siempre yo les recomiendo que empecemos calculando lo que es el balance hídrico. Entonces, y en este ejemplo nos dan de inicio parte de lo que serán estos valores para poder calcular. En este caso, por aquí los vamos a ver. Entonces, tenemos que en esta tabla, bueno, en estos datos que nos reportan con lo que serán los líquidos ingeridos, nos dicen que básicamente en 6 horas se le dio a este paciente 200 cc de líquidos a través de vía oral y se le dio 250 cc a través de la vía parenteral. Si sumamos esto, nos da un total de 450 cc de líquidos administrados. Y como van viendo, ya tenemos lo que son los líquidos ingeridos del paciente. Sucede que también nos van a dar otros valores por lo que respecta a lo que serán los líquidos eliminados. Entonces, los datos que nos dan para este paciente con lo que respecta a los líquidos eliminados es que en las 6 horas trabajadas hubo una eliminación de 300 cc de orinas. Entonces, aquí ya tenemos parte de lo que son los datos de lo que son los líquidos eliminados. Pero recuerden que yo les había dicho que dentro de los líquidos eliminados siempre debemos anexar lo que son las pérdidas insensibles. Entonces, recordemos la fórmula que les di de pérdidas insensibles.
que hablaba que era el peso del paciente por las horas trabajadas por la constante que era 0,5. Si nosotros tomamos esa fórmula y la llevamos a lo que es a colación aquí en esta parte de la lámina, nos quedaría de esta forma, que en este caso las pérdidas insensibles serían el peso del paciente, que corresponde a 60 kilos, por 6, que son las horas trabajadas en las que se ha hecho un control de líquidos, por la constante de 0,5. En este caso, si hacemos el cálculo de las pérdidas insensibles con esos valores, nos va a dar esto: 180 cc de pérdidas insensibles. Y recuerden que yo les dije que las pérdidas insensibles siempre se le deben de sumar a los líquidos eliminados. Entonces, si yo le estoy diciendo esto, quiere decir que a los líquidos eliminados hay que sumarle este valor, justo como vemos aquí en pantalla. Entonces, si sumamos lo que será 300 cc más 180 cc, nos va a dar un valor de 480 cc. Entonces, como pueden ver en pantalla, ya tenemos el valor listo para lo que serán los líquidos ingeridos y el valor listo para lo que serán los líquidos eliminados. Entonces, si traemos esta fórmula a colación, nos va a quedar de esta forma, que para calcular el balance hídrico sería 450 menos 480 cc. Entonces, si hacemos si sacamos esa cuenta, nos va a quedar en este caso un balance negativo de menos 30 cc. Entonces, ¿qué nos habla que el balance sea negativo o el que el valor nos dé negativo? Habla básicamente de que se están eliminando un poco más de los líquidos que debe meritar el cuerpo. Y si en dado caso les llega a dar un valor positivo, habla de que el cuerpo del paciente está reteniendo líquido. Pero todo esto debe ir acompañado de varias cosas que pueda tener el paciente. Por el momento vamos a quedarnos con esto, que es lo más sencillo. Ahora sí ven, vamos a calcular lo que es la diuresis horaria. Y ahí tenemos ya los datos. En este caso, la diuresis horaria nos habla de lo que es el volumen urinario entre las horas trabajadas. Recuerden que el volumen urinario hace referencia netamente a la cantidad de orina, justo como vemos aquí en pantalla, que en este caso fueron eliminadas en 6 horas. Quiere decir que si lo llevamos a la fórmula, nos va a quedar de esta manera: 300 cc entre 6 horas, que eso es igual a 50 cc por hora. Ahí ya tenemos nuestra diuresis horaria. Y una vez que tenemos nuestra diuresis horaria, podemos sacar el gasto urinario. Entonces, el gasto urinario nos dice que será la diuresis horaria entre el peso del paciente, justo como vemos aquí en pantalla. Tenemos nuestra diuresis horaria, que es 50 cc, entre lo que es el peso del paciente, que son 60 kilos. En este caso, si hacemos ese resultado, nos da 0,83 cc kWh, que, recordando la lámina anterior, queda dentro del valor normal de un gasto urinario. Entonces, ven que es súper sencillo. Ahora, con esto llegamos al final del video. Los invito a que, si les gusta el video, se suscriban y también que lo compartan con sus amigos. Y no olviden leer, por supuesto, la descripción de los videos, que ahí dejo información muy importante para complementar la información que les doy. Chao.